Bienvenidos, bienvenidas a la tercera entrega de esta cuarta clase de Ética General y Económica, en la cual estamos revisando el principio de la historia de la ética en el principio de la historia de la filosofía. Ya vimos de alguna manera que la filosofía surge como consecuencia de una serie de procesos sociales, políticos y económicos, culturales que se fueron dando en esta Grecia antigua, y que dieron lugar a la necesidad o a la inquietud de pensar la realidad con otros anteojos, ya no con los anteojos míticos de Hesíodo, Homero, los famosos mitos griegos o la mitología griega, sino empezar a pensar la realidad con otros anteojos, que son los anteojos de la razón, para poder intentar encontrar la respuesta a la pregunta por lo uno y por lo múltiple. Es decir, a pesar de que percibimos la realidad como una sola, entendemos que hay múltiples cosas en la realidad, ¿no? Entonces decíamos que algo básico, más allá del pensador que estemos hablando, presocrático, ¿no?, anterior a Sócrates, había algo común en ellos, y eso común era justamente en relación a la ética, que había que seguir el orden de la realidad. Es decir, la realidad tiene sus propias reglas y yo, para saber cómo tengo que obrar, cómo debo obrar, bueno, con el hecho de conocer la realidad, conocer las reglas de la realidad y seguirlas, iba a estar obrando bien. Si yo conozco las reglas de la realidad y no las sigo, voy a estar obrando mal, ¿no? Después, en la práctica concreta, variará del pensador que estemos hablando. Una cosa es seguir el ser de Parménides, otra cosa es seguir la idea del logos y la tensión de Heráclito, ¿no?, esa regla que va tensionando de alguna manera los opuestos. Pero en el fondo la idea es la misma: conoce la realidad y obra conforme a las reglas de la realidad, vas a estar obrando bien. Si conoces la realidad, obras en contra de las reglas de la realidad, vas a estar obrando moralmente mal. Pasemos a profundizar un poco el pensamiento de Parménides, de Sócrates, de Platón, que es en el fondo la línea de pensamiento que se fue expandiendo a lo largo de la historia de Occidente, ¿no? Y que todavía tenemos mucho de ese pensamiento por detrás. Incluso la idea de ciencia moderna, más allá de su adaptación al tiempo contemporáneo, los cambios que fueron surgiendo, no deja de estar posicionada epistemológicamente sobre la idea de este ser parmenidio, las ideas socráticas, platónicas, aristotélicas. Entonces, bueno, sigamos profundizando la última parte de la clase. Entonces, si bien la concepción griega de los presocráticos con respecto al orden del ser, que precede al orden del conocer y al orden del obrar, seguirá vigente en la época medieval e incluso hasta nuestros días, en algunos aspectos de nuestra vida, el principio parmenidio del ser marcó toda la filosofía posterior. Incluso, como les digo, si bien sufrió críticas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, con Nietzsche, Heidegger y otros pensadores más que se dedicaban a la hermenéutica, a la filosofía del lenguaje, etc., no deja de alguna manera de estar marcando nuestro modo de vivir actual. Su pensamiento acerca del ser, ¿no?, como el único camino seguro para el conocimiento de la realidad, el camino de la nada que ni siquiera se puede pensar, y la imposibilidad del tercer camino, es decir, el de los sentidos, hicieron que Sócrates, esto es la idea de Parménides, ¿no?, ya hicieron que Sócrates, en un ambiente de polis, condujera lo que se conoce como el giro antropológico antiguo. Es decir, que nos dejemos de pensar acerca de la realidad en sí misma, con el problema de lo uno y de lo múltiple, y que empecemos a pensar de manera más específica la cuestión del obrar humano, ¿no? Hay una suerte de modificación del objeto de pensamiento, ya no tanto el problema de lo uno y de lo múltiple, sino la cuestión del obrar humano. En el fondo, ambas preguntas están relacionadas. Recuerden que en la filosofía tenemos dos grandes formas de filosofar. Una forma es yendo del macrocosmos al microcosmos, es decir, intentar entender la realidad entera
el macro para después conocer el lugar del ser humano en ese macrocosmos. Entonces hablamos del macro al microcosmos. Y después, si no, tenemos, como sucede en la contemporaneidad, en la gran mayoría de los filósofos, que van desde el ser humano hacia entender el todo, porque entiende que es el ser humano el que está interpretando el todo y por lo tanto es necesario empezar por él para comprender lo uno de lo múltiple de la realidad. La propuesta del ser parmenidio dio lugar luego a que Sócrates propusiera la idea de un bien. No queda bien claro qué tipo de bien, si es un bien ontológico, si es un bien más práctico, si es una regla, no queda bien desarrollado en Sócrates, pero recuerden que Sócrates tampoco escribió nada, o no nos llegó ningún escrito, y por lo tanto solo conocemos el pensamiento de Sócrates por lo que Platón nos fue diciendo. Pero conocer a Sócrates por medio de Platón en algún punto nos lleva a la pregunta, como lo vimos en su momento, de qué realmente es de Sócrates y qué realmente es de Platón. ¿Cuál es la interpretación platónica de lo que Sócrates decía y qué realmente es lo que Sócrates decía en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos muy bien de qué tipo de bien estaba hablando Sócrates, pero sí introduce la noción de un bien, que es el que el ser humano tiene que seguir para poder alcanzar la felicidad o la eudaimonía, ¿no? Un tema que después Aristóteles va a desarrollar con mucha mayor profundidad. Pero sí, estas ideas del bien socrático dieron lugar también a que Platón, su discípulo, propusiera dos grandes ideas fuerzas, ¿no? Dos ideas centrales. La primera es la de las esencias de todos los entes. ¿Qué es una esencia? Aquello que hace que un ente sea lo que es y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace que un árbol sea un árbol? Tiene la esencia árbol, que lo diferencia de todo ser humano que tiene su esencia alma humana, ¿no? Entonces, todos tenemos una esencia, según Platón, que nos diferencia, o hay una participación de una esencia ideal, un eidos, que nos hace ser lo que somos y no otra. La otra idea fuerte que plantea Platón es la de la virtud. ¿Cuál es el camino de la planificación humana para Platón? El camino de la arete, el camino de la virtud, el camino de los hábitos operativos buenos. O sea, ¿cuál es el camino de la planificación? El camino de la virtud. Tenemos que ser personas virtuosas. ¿Qué es ser personas virtuosas? Que todas las operaciones que nosotros realicemos, operaciones cognitivas, operaciones afectivas, operaciones que involucren las sensaciones, tienen que hacerse conforme a las propias reglas de la esencia humana. Cuando se obra según la esencia humana, se va a estar obrando, y regularmente se obra así, se va a estar obrando virtuosamente y esa persona va a ser una persona feliz, persona plena. Para Platón el ser humano posee una esencia propia o una forma que lo hace ser humano, no un perro, no una vaca, no un planeta o una estrella, lo que es el alma humana para Platón lo que nos hace ser seres humanos y no nada que ver con el ser humano. El alma humana, como todo ente, encuentra su plena realización en el ejercicio de sus potencias, siempre y cuando estas potencias operativas, cognitivas, de las pasiones, se ejecuten de la manera que corresponde que sean ejecutadas, ¿no? No podemos ejecutar nuestros actos de cualquier manera, sino según las reglas de cómo deben ser ejecutadas, y esas reglas las determina la propia realidad, en este caso la propia esencia humana. El ser humano tiene una forma de alcanzar la plenitud, no va a alcanzar la plenitud según lo que haga cualquier cosa. Haciendo cualquier cosa no vamos a alcanzar la plenitud según Platón, sino haciendo algo muy específico y muy particular que ya está arreglado de antemano por la propia esencia humana que es su alma. La alma humana tiene una forma de alguna manera de ser plena. De hecho, si vos te tomás un litro, te tomás, no sé,
100 centímetros cúbicos de cianuro, te vas a morir porque hay cosas que no hacen bien al alma humana, que no hay cosas que hacen bien al cuerpo humano, y por lo tanto hay reglas simples que debemos seguir para poder intentar ser plenos, ¿no? No todo lo que podemos hacer en el fondo va a convenir o nos va a llevar a nuestra planificación. En otras palabras, para Platón el ser humano puede realizar diversos actos, aunque no todos, como dijimos recién, le convienen. Si el alma humana es un alma racional, es decir, que además de las funciones de las almas sensitivas y vegetativas, las vegetativas las que están en las plantas, según Platón, las sensitivas las que están en los animales, también se debe cumplir las propias del alma racional. Para Platón, el alma racional es superior al alma sensitiva, el alma sensitiva es superior al alma vegetativa, y las que están una encima de la otra de alguna manera asumen las funciones de las anteriores. El alma racional, que es la superior, asume las funciones del alma sensitiva, el movimiento y otras cosas más, y asume también las vegetativas, por ejemplo, la necesidad de puede ser la necesidad de la alimentación, ¿no? Entonces esta alma humana se perfeccionará según Platón, alcanzará su estado de plenitud cuando obre según su esencia, es decir, cuando cumpla todas las exigencias que le corresponden al alma racional, que incluye las exigencias vegetativas, las exigencias sensitivas y las exigencias racionales. Solo cuando cumpla virtuosamente las exigencias racionales, sensitivas y vegetativas que le impone su por esencia, por el mismo hecho de ser humano, por el mismo hecho de tener alma humana, el ser humano será feliz. Si no alcanza la plenitud virtuosa o el desarrollo virtuoso de las potencias del alma racional, de las que corresponden a su dimensión sensitiva y a su dimensión vegetativa, el ser humano no será pleno. Veremos la clase que viene, solamente lo dejo a modo de introducción. Aristóteles le suma a esta idea platónica el tema de la eudaimonía, lo desarrolla ampliamente el tema de la eudaimonía, el tema de la felicidad, ¿no? Va a seguir la misma idea que Platón, nada más que le va a poner otro nombre y lo va a desarrollar con mayor profundidad. Es decir, la felicidad se alcanza por medio del ejercicio pleno del obrar humano. Si todos somos virtuosos, es decir, obramos habitualmente según lo que demanda nuestra esencia, la sociedad también lo será y alcanzará el bien común. Y una vez que alcanzamos este bien común, la sociedad, al mismo tiempo ya virtuosa, favorecerá que el individuo se apegue a la virtud. Entonces, si todos empezamos a desarrollar nuestras virtudes, la sociedad será más virtuosa, y si la sociedad es más virtuosa, será más fácil para los individuales o los individuos seguir profundizando y adquirir nuevas virtudes. En Sócrates, pero de mucho más evidente en Platón y Aristóteles, la esencia racional del ser humano da lugar a dos tipos de virtudes que éste debe desarrollar: las famosas virtudes éticas y las virtudes dianoéticas, ¿no? Virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas están relacionadas más con las cuestiones del cuerpo y el obrar físico que tienen que ver con el mundo externo. Por ejemplo, las virtudes relacionadas con la política y las virtudes relacionadas con la cuestión del cuidado del cuerpo de uno mismo, las cuestiones que tienen que ver también con las pasiones de uno mismo, mientras que las virtudes dianoéticas tienen que ver con lo específicamente racional de nuestra alma racional, del alma humana. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene, pero para Aristóteles tenemos que decir que una persona sea feliz no solo las virtudes éticas, sino también las dianoéticas que tienen que ver con la capacidad racional del ser humano. Por eso, para ser realmente feliz, se va a proponer que también tenemos que conocer la metafísica
o la filosofía primera, que es el origen de toda la realidad. Si una persona no conoce el tema del origen de la realidad, sus fundamentos, sus principios, y no desarrolla su razón de la manera que tiene que desarrollarla, tampoco va a ser una persona feliz, por más que haya desarrollado todas las virtudes éticas que existen, ¿no? Así que bueno, dejemos el tema acá. La idea central de la clase de la fecha era simplemente empezar a presentar la historia de la ética, que ya sabemos, aprendimos que está ligada a la historia de la filosofía, en tanto la ética es una disciplina filosófica. Lo que nos tiene que quedar súper claro es que los socráticos y todo el mundo antiguo, incluso esta idea va a seguir en Santo Tomás de Aquino, el orden del ser precede al orden del conocer y el orden del conocer precede al orden del obrar. Es decir, el ser que está relacionado con el orden del ser, con el orden de la realidad, precede, fundamenta el orden del conocer, que tiene que ver con la verdad que se conoce, ¿no?, racionalmente, o que se conoce en el fondo, y que en última instancia va a marcar las reglas del obrar o el bien moral, ¿no? Bien, o sea, mejor dicho, con las manos se complica, el ser, en el fondo, precede a la verdad y la verdad precede al bien. Entonces, ¿cómo saber si tenés cómo obrar bien o mal? Según los filósofos griegos antiguos y medievales, si estás siguiendo el orden del ser, que es el orden de la verdad, y así vas a estar obrando bien. Si no seguís este orden del ser, que fundamenta el orden de la verdad, entonces vas a estar obrando moralmente mal. En definitiva, si seguís las mismas reglas de la realidad, vas a estar obrando moralmente bien. Si no seguís las reglas de la realidad, vas a estar obrando moralmente mal. Es decir, si seguís las reglas de la realidad, vas a estar haciendo el mundo más habitable y vas a habitar mejor la tierra en la que vivís. Y si no seguís la realidad, vas a hacer el mundo más inhabitable, imposible de vida, y vas a ser menos pleno y menos humano y vas a estar obrando moralmente mal. Entonces, bueno, nos vemos la próxima clase para seguir profundizando la historia de la ética en la historia de la filosofía.